Revelación 45, libro 4, real presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Viendo Santa Brígida alzar el Santísimo Sacramento, se le apareció un demonio muy feo y le dijo: ¿Crees tú que esa cortecita de pan es Dios? Pues mucho tiempo hace que estaría consumido, aunque hubiese sido el mayor de los montes. No creyó cosa semejante ninguno de los sabios judíos a quienes Dios comunicó su sabiduría. Apareciósele enseguida el ángel bueno y le dijo: Hija, no respondas al necio según su necedad, pues el que se te ha aparecido es el padre de la mentira. Pero disponte, porque ya está cerca nuestro esposo. Y en esto aparecióse nuestro Señor Jesucristo y dijo al demonio: ¿Por qué inquietas a esta hija y esposa mía? La llamo hija porque la crié, y es mi esposa porque la redimí y la junté conmigo por mi amor. Hablo, dijo el demonio, porque tengo de ti permiso para ello y deseando que se resfríe en tu servicio. Dime, demonio, le dice el Señor, cuando la vara se convirtió en serpiente, ¿se verificó esto por orden de Moisés o por mandato de Dios, o porque Moisés fue santo, o porque así lo dispuso la palabra de Dios? ¿Quién era Moisés?, respondió el demonio, sino un hombre flaco por sí, aunque justo por Dios, con cuya palabra mandada y proferida por Dios, la vara se convirtió en serpiente por mandato de Dios, y siendo Moisés un ministro obediente. Porque antes del mandato y palabra de Dios, la vara era vara, mas cuando Dios lo ordenó, la vara se convirtió en verdadera serpiente, de tal modo que hasta se llenó de terror el mismo Moisés. De esta manera, esposa mía, dijo el Señor a Santa Brígida, sucede en el altar. Pues antes de las palabras de la consagración, la hostia puesta en el altar es pan, pero dichas palabras, que son dichas por el sacerdote, este es mi cuerpo, se hace cuerpo de Jesucristo, el cual toman en sus manos y reciben, así los buenos como los malos, así uno como mil, con la misma verdad, pero no con el mismo efecto, porque a los buenos les sirve para su salvación, y a los malos para su condenación. Tocante a lo que dijo el diablo, de que ningún sabio de los judíos creyó esto, te respondo que los infelices están como los que han perdido los dos ojos y carecen de ambos pies espirituales, por lo cual son ignorantes y lo serán hasta que se reconozcan. Por esto no hay que extrañar que el demonio ciegue y endurezca sus corazones y los persuada de cosas impúdicas y las que son contra la fe. Por tanto, siempre que se te viniere a la mente algún pensamiento de esa clase acerca de mi cuerpo, refiérelo a tus amigos espirituales y permanece firme en la fe, teniendo por ciertísimo que este cuerpo mío que tomé de la Virgen, mi madre, y fue crucificado y ahora reina en el cielo, este mismo está en el altar y lo reciben los buenos y los malos. Y como me aparecí en forma extraña a mis discípulos que iban a Emaús, siendo no obstante verdadero Dios y verdadero hombre, y como entré donde estaban mis discípulos con las puertas cerradas, del mismo modo me muestro en una forma extraña a los sacerdotes, para que tenga mérito su fe y se haga más patente la ingratitud de los hombres. Mas no hay que admirarse de esto, porque yo soy ahora el mismo que con terribles señales manifesté el poder de mi divinidad. Y sin embargo, dijeron entonces los hombres, hagamos dioses que nos dirijan. Yo también manifesté a los judíos mi verdadera humanidad y la crucificaron. Cada día estoy en el altar, y dicen los malos, náuseas y tentación nos causa ese manjar. ¿Qué mayor ingratitud puede haber que querer comprender a Dios por la razón y atreverse a juzgar los ocultos juicios y misterios que tiene encerrados en su propia mano? Así pues, con un efecto invisible y con forma visible quiero manifestar a los ignorantes y a los humildes, que sea la forma visible del pan sin pan y sin substancia, o por qué sufro en mi cuerpo tan indignos y tan indecorosos tratamientos para ensalzar a los humildes y confundir a los soberbios. Comentario.
Esta revelación que nuestro Señor le hace a Santa Brígida, recordemos que Santa Brígida vivió en el siglo XIV, estamos hablando del año 1300 y tanto, hace 700 años, y parece un mensaje absolutamente del día de hoy, 2023. Qué impresionante. ¿Por qué? Primero, pues por supuesto, la tentación que le hace el demonio a Santa Brígida de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, que es una tentación muy sutil, porque el demonio le dice que los sabios judíos a quienes Dios dio su sabiduría no creyeron en esto, no creyeron en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Recordemos que para mí uno de los pasajes más importantes de toda la Santa Biblia es sin duda alguna San Juan 6, todo el capítulo 6 de San Juan, que es un capítulo bastante extenso, de hecho uno de los más extensos de la Biblia, pero que es un capítulo lleno de las máximas enseñanzas y cómo los judíos e incluso muchos de sus mismos discípulos no creyeron en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, y nuestro Señor Jesucristo les dijo: si no quieren creer, pues allá ustedes, ¿no? Ustedes también quieren irse, le dice a los discípulos. Y pues San Pedro, con su fe y su amor, entra y dice: aquí iremos, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, dice acá el demonio que ni siquiera los judíos que tenían la sabiduría de Dios creyeron en Jesús. Qué sutil, ¿no? El diablo. Pero por supuesto entra nuestro Señor, lo increpa al demonio, le dice que no moleste a Santa Brígida, y aprovecha y le da toda una catequesis acerca de la Eucaristía. ¿Y por qué digo yo que este mensaje es relevante para nosotros hoy? Por varios puntos, pero me voy a concentrar particularmente en dos puntos. Dice nuestro Señor Jesucristo que a las palabras del sacerdote: este es mi cuerpo, ¿no? Recordemos la importancia de las palabras de la consagración en la Santa Misa, que pues algunos dicen que van a ser cambiadas, pueden ser, y pues cuando sean cambiadas esas palabras, ya la presencia de nuestro Señor no se hará, ¿no? Manifiesta. Entonces, pues tener un poquito, digamos, no estar obsesionados con esto, pero sí tener pues un poquito de precaución, ¿no? Lo siguiente es, como dice nuestro Señor, que su cuerpo y su sangre, su comunión, sirve de salvación para los buenos y de condenación para los malos. Uno de los grandes errores, tristemente, que lleva a miles, y si no millones, quizás no exagero al decir millones, de almas al infierno, es como se ha hecho más popular cada día, y sobre todo en los últimos años, entre las personas la creencia de que todo el mundo puede comulgar. Y por ahí salieron hace poco diciendo que la comunión no era un premio para los santos ni nada de esto. No, qué mala concepción, ¿no? La comunión, dice acá nuestro Señor claramente, y eso pues por supuesto es una enseñanza de San Pablo en 1 Corintios 11, que quien comulga estando en pecado pues se come su propia condenación, ¿no? Y acá nuestro Señor le reitera a Santa Brígida esto, y le dice nuestro Señor a Santa Brígida que Él se da y que entra en esos malos para hacer condenación de ellos. Impresionante la humildad, y también pues nuestro Señor cómo se somete a todo esto. El siguiente punto que quiero tomar como referencia es que nuestro Señor le hace énfasis e hincapié a Santa Brígida de la importancia de tener por ciertísimo, y lo pone así en el superlativo, ciertísimo, que Él está en la Sagrada Eucaristía, que ese es su cuerpo. Porque a muchos les entran dudas, tentaciones, y especialmente porque hoy en día vemos que muy tristemente, lo digo con tristeza en el corazón, en muchas parroquias ya no se le da el respeto y el honor que debería tener la presencia de nuestro Señor, el Santísimo, el Sagrario, y esto hace que en las personas se empiece a creer la idea pues de que sí se trata de algo importante, pero que no es realmente de lo más importante, o de que no es tan sagrado como pareciera. Y le duele a nuestro Señor ver cómo en las parroquias se le maltrata. Pasan por el frente como si estuvieran pasando por el frente de cualquier cosa. Bueno, ni hablemos de los abusos eucarísticos, porque eso es todo un tema. Pero nuestro Señor nos dice: tengan por ciertísimo que yo estoy ahí presente, lo cual es vital. Y por último, y ya no alargo más este comentario, le dice nuestro Señor a Santa Brígida que Él viene a demostrar, dice: así pues, con un efecto invisible y con forma visible, quiero manifestar a los ignorantes y humildes que sea la forma visible del pan sin pan y sin sustancia,
¿O por qué sufro en mi cuerpo tan indignos y decorosos tratamientos? Nuestro Señor se somete a ser maltratado muchas veces en la Sagrada Eucaristía, pero Él lo dice que lo hace para ensalzar a los humildes, para confundir a los soberbios y para la salvación de los buenos. Porque tristemente hoy en día hay unos que se equivocan gravemente diciendo: es que como al Señor lo maltratan, entonces yo no voy a misa. Es que como allá lo maltratan, es que yo no comulgo. Es que como mencionan a tal, o que el hereje, o que no sé qué, que todos son herejes, entonces yo no voy. Y miren el desprecio que le hacen a nuestro Señor, y como Él le dice acá claramente a Santa Brígida, que Él, sabiendo que va a ser maltratado, se somete a venir a la Eucaristía, aún sabiendo de los maltratos y los desprecios, para el bien de los buenos. Que seamos nosotros, con la ayuda de Nuestra Señora, la más Santísima Virgen María, de nuestro Señor Jesús, de San José, de todos los santos, de esos buenos que comulgamos, primero que todo, no por darnos la de muy santos o de muy ortodoxos, dejamos de comulgar y lo menospreciamos, no, que seamos de esos que comulgamos, y que la comunión que nosotros hacemos sea para nuestra salvación y no para nuestra condenación. Que sea esa una oración que nosotros hagamos después de comulgar, como las oraciones, los invito a que las busquen en internet, oración para después de comulgar de Santo Tomás de Aquino, donde una de las súplicas que le hace Santo Tomás a nuestro Señor Padre Dios, le dice que esta comunión que acabo de hacer del cuerpo de tu Hijo sea para mi alma salvación y no condenación. Bellísima enseñanza que nos enamora más de la Sacratísima Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Santa Brígida, ruega por nosotros. Salve María.